¿Sí se mira en pantalla? Espérense un momentito, creo que les quité. Sí se mira, pero estábamos silenciados. Ah, ya, Sí, ok, sí. ya. Ya, pero pueden Gracias. levantar su micrófono cuando ustedes lo deseen. Ya luego vamos a hacer un foro para que quien desea pueda intervenir y pueda ampliar la información que nosotros estamos desarrollando. Bien, ¿quién nos ayuda con la lectura para hacerle un poco más interactivo a la sesión de hoy? No sé si nos ayudas tú, Mónica, o Carmen. Bueno, A ver, principio 34. ya, ¿Lo leo ya? por favor, sí. Sí, Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Muy bien, gracias, Mónica. Bueno, aquí nosotros tenemos algunas ideas que a nosotros nos sirvieron para comprender este principio. Esperamos que a ustedes les sirvan también. Y vamos a ir por partes. Al comienzo, la primera oración que forma este principio de los milagros dice, los milagros le devuelven a la mente su llenura, ¿no? Ya. Y dice, vamos con esto, los milagros le devuelven a la mente su llenura. Nosotros habíamos dicho ya que el milagro es todo aquello que se deriva del amor, ¿no? Y también podemos decir hoy que todo aquello que se deriva del amor, que es un milagro, le devuelve a la mente su compleción. Esto es, la mente ya estaba completa y aparentemente perdió su compleción, es decir, perdió su percepción de estar íntegra o de sentirse completa. Pero con estas dos expresiones, la una es del amor y la de los milagros que se derivan del amor, se le devuelve a la mente esa virtud y nosotros recuperamos esa percepción de compleción o de integridad o de llenura, como dice este principio. Y nuevamente volvemos a este don, sería al que vamos a buscar para que se pueda dar este proceso de compleción que es el amor. Y hemos hecho algunas aproximaciones acerca de cómo encontrarlo, cómo vivirlo, cómo experimentarlo, porque él resulta ser el iniciador de nuestra sanación. Y habíamos dicho en otras sesiones que, por ejemplo, la práctica de la meditación, habíamos dicho que, por ejemplo, la lectura de la preeminencia del amor en una de las cartas del apóstol Pablo también nos da una muy buena aproximación de cómo experimentar este amor de la divinidad. También habíamos dicho que puede ser de mucha utilidad recurrir a estos libros de trabajo de Louise Hay. Ella tiene uno que se llama Libro de Trabajo para amarte a ti mismo o a ti misma. Habíamos dicho que esa también puede ser una alternativa. Y aquí vemos que el curso nos da otras alternativas, aparte de esas que ya hemos mencionado. Por ejemplo, en la lección 274 hay una frase que les voy a leer tal como está ahí. Dice, hoy nos llega una bendición especial de aquel que es nuestro Padre, ¿no? Dice, hoy nos llega una bendición especial de aquel que es nuestro Padre. Dedícale a Él este día y no tendrás miedo de nada hoy, pues el día habrá sido consagrado al amor, ¿no? Aquí, en esta idea que nos da la lección 274, también hay otra pauta que nos ayuda a encontrar este amor divino, este amor con mayúscula. Y esa pauta nos dice específicamente que podemos dedicarle el día a Dios. Y cuando nosotros hagamos de eso, no vamos a tener miedo de nada. Y el día será consagrado al amor. Ahí nos da otra idea de cómo se puede hacer esto. Cuando he tratado, digo, no lo he logrado a la perfección, visto todavía muchísimo de ello, de poner en práctica esto,
digo, no solamente le voy a dedicar el día a Dios, sino voy a dedicarle este momento que estoy preparando una clase a Dios. Voy a dedicarle este momento que estoy limpiando no sé, limpiando el baño, voy a dedicarle a Dios. Voy a dedicar este momento que estoy yendo hacia la tienda porque necesito una compra, voy a dedicarle este momento a Dios. Y, y me doy cuenta que ese pequeño efecto de pensar ya me despeja la mente de otro tipo de condicionamientos que si no lo hubiera hecho, hubieran venido a empezar como pensamientos a distraerme. Entonces, esta es una otra ayuda muy concreta que el curso nos da para lograr avanzar en él. Y esta experiencia, por ejemplo, de dedicar la jornada a Dios, nos irá devolviendo la sensación de compleción, porque el curso dice que ya somos completos. Lo que pasa es que por el sueño de la separación nos sentimos separados o nos sentimos incompletos. Así que esta dedicación a Dios nos devuelve la compleción. Y vamos ahora con la siguiente oración. Dice, al expiar su sensación de carencia, establece en perfecta perfección. ¿Qué es lo que estamos señalando acá, no? Al expiar su sensación de carencia, establece en perfecta protección. Y en esta situación que estamos pasando en varios países, parecería ser que muchas personas han sufrido la sensación de carencia por verse privadas de opciones laborales o por verse privadas de opciones de emprendimiento que se cerraron por el efecto de la emergencia sanitaria. Y si es que eso nos pudo haber pasado a nosotros, aquí nos da una idea, una muy buena idea sobre cómo deshacer la sensación de carencia. No solo deshacerla, sino recuperar nuestra sensación de plenitud y con ella, obviamente, nuestras posibilidades pueden cambiar, nuestra actitud hacia el medio puede cambiar. A ver, ¿cómo se deshace la sensación de carencia? Se deshace la sensación de carencia cuando se entrega el miedo que ella puede producir a Dios y se deja el presente y el futuro en sus manos. Nosotros habíamos explicado ya en otras sesiones y habíamos compartido en los grupos de trabajo el ejercicio de expiación de Marta Salvat. Y aquí nosotros lo volvemos a recomendar porque la carencia produce una sensación de miedo. No voy a tener, me va a faltar, voy a incumplir mis responsabilidades y en algunas personas puede empezar a generar algún tipo de angustia o de miedo. ¿Qué se hace con ese miedo? Ese miedo se expía, se visualiza ese miedo de la forma que sea. Puede ser una especie de miedo, no sé cómo ustedes lo puedan experimentar, no sé cómo ustedes de forma subjetiva lo puedan captar. En mi caso, el miedo puede ser una especie de nube medio oscura, puede ser una especie de nube así muy gris, puede ser una especie de, de mancha media, de unos colores muy, muy extraños. Ya es mi experiencia subjetiva de cómo veo el miedo que puede producir la carencia o un vacío. Cada una de ustedes tiene su propia percepción del miedo que produce la carencia. Eso hay que indagar dentro de cada uno de nosotros. Y una vez que se encuentra esa percepción subjetiva de ese miedo, se visualiza que una luz muy grande, que es la del Espíritu Santo, viene y envuelve a esa oscuridad y se la lleva. De esta forma es que se realiza el ejercicio de expiación. Esto hay que dedicarle unos minutos, a veces es cuestión de 2 minutos, o si quieren en una sesión más larga, como dice Marta, unos 15 minutos, una meditación ya más enfocada, y se entrega ese miedo que produce la carencia al Espíritu Santo. Cuando así se hace, la experiencia del curso dice que uno debe esperar 3 días para ver los resultados de esa expiación y el cambio de percepción que uno tiene, ¿no? Se debe esperar 3 días. Si eso se hizo, por ejemplo, hoy sábado, 3 días van a pasar. De aquí si hoy es viernes, perdón. Al sábado a la tarde, al domingo a la tarde, el lunes a la tarde. El lunes a la tarde voy a tener una nueva percepción del miedo que me producía la carencia. Y ese cambio de percepción es el que me va a traer compleción otra vez.
Y lo pueden experimentar cada una de ustedes desde su propia vivencia. ¿Qué va a pasar? Insisto, no me crean lo que digo, vívanlo ustedes. Les digo en mi caso qué es lo que pudo haber pasado. Que me siento mucho más motivado a hacer un trabajo, me siento mucho más motivado a colaborar con alguien en algún emprendimiento, me siento mucho más motivado a aprender una habilidad que me va a permitir desarrollar alguna capacidad comercial en mí. Y de esta forma ya no tengo ese miedo ni ese miedo que me producía la sensación de carencia. O me veo en la opción de colaborar con alguien en algún proyecto y sé que estoy haciendo algo porque mi percepción cambió y el miedo fue llevado por el Espíritu Santo y fue disuelto por el Espíritu Santo. Y ya estoy recuperando mi compleción. Esa es una forma en la que yo lo experimenté, ¿no? Insisto, no tiene por qué ser la de ustedes. Cada una de ustedes va a tener su propia forma de experimentar esa liberación del miedo que produce la carencia. A ver, dice luego, la fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Esto es muy interesante porque tal vez mm, tal vez esta parte no se entiende del todo al principio, porque al principio de estos estudios, porque nuestra mente está demasiado llena de intromisiones, demasiado llena de distracciones o está demasiado dispersa. Entonces, esta frasecita que está al final, la fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones, al comienzo de estos estudios quizás no se entienda. No se entiende, insisto, porque estamos en una sociedad en donde hay tantos elementos distractores que nuestra mente también está tan dispersa y distraída que por eso no se entiende esta frase. Pero a medida que ustedes y yo vamos profundizando estos estudios, esto se empieza a entender. Porque una de las disciplinas que el curso de milagros establece es la de la concentración, ¿no? El curso dice, el solo hecho de estudiar el curso, el solo hecho de dedicarte al curso, va a superar cualquier problema de concentración que tú tengas, ¿no? Va a superarlo. Y cuando se superan los problemas de falta de concentración, y la mente está muy dispersa, ahí se entiende la fortaleza del curso y la fortaleza del espíritu en la meditación. Ya es muy difícil que te distraigas o es al menos más difícil que te distraigas. Y puede ser, yo me atrevo a decir, imposible que te distraigas si es que hay un momento dado en el que tu espíritu tiene que estar conectado con el espíritu divino para una determinada tarea o para una determinada función o para un determinado mensaje que debas recibir. Y que el espíritu se va a conectar contigo y tú te vas a conectar con el espíritu interior. Nada te va a distraer, ¿no? Ten la seguridad de que nada te va a distraer de esas conexiones. Pero lo que sí decimos es que es necesario que cultives esta capacidad de concentración merced de tu continuidad en los estudios. Quienes estamos investigando estas disciplinas de espiritualidad, nos hemos encontrado que esta capacidad de concentrarnos aparece en casi todos los cursos o casi en todas las formaciones de meditación, la capacidad de concentrarse. Y es más, por eso nosotros estamos dedicando los días miércoles, quien pueda conectarse, ya les vamos a pasar a todas el enlace, estamos dedicando una jornada para hablar sobre la concentración, ¿no? Estamos utilizando el libro de Ernesto Wood. Wood se escribe W-O-D, ¿no? Así se escribe el libro de Ernesto Wood, se lo puede bajar muy fácil del internet y es un libro clásico que habla sobre la concentración, ¿no? Y bueno, es una opción que estamos poniendo en consideración de ustedes si es que quieren profundizar en el tema, ¿no? Esta sería nuestra aproximación al principio 34. Por favor, Mónica, vamos con el principio 35. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Muy bien, muy bien. Ya. Que los milagros sean expresiones del amor, eso ya lo hemos hablado. Ya. Y veamos
¿qué es lo que quiere decirnos cuando dice, pero puede que no siempre tengan efectos observables? Y lo que nosotros podemos decir a esto es que esta expresión del amor divino no tiene lugar en los planos físicos, ni siquiera en los planos mentales. El amor tiene lugar en el plano espiritual, en donde es una vibración de la divinidad. Y lógicamente, no necesariamente será observable en el plano físico, aunque claro, cuando frecuentemente un estudiante tiene un contacto con este amor divino, las secuelas seguramente se van a observar de varias formas en el plano físico. Va a verse una salud más estable, por ejemplo, se le va a ver alegre al estudiante, va a fluir en sus actividades, en su trato con los demás. De esta forma se va a ver en el plano físico. Pero el principio dice, no siempre tiene efectos observables. Bien, hasta donde nosotros hemos podido aprender en nuestros guías, de nuestros maestros de espiritualidad, nosotros los seres humanos estamos compuestos por unos cuerpos que vibran en diferentes planos. El más visible es el físico, pero tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo de deseos, tenemos un cuerpo astral, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo causal, que son cuerpos más sutiles que componen a toda nuestra antropología humana. Y el plano más elevado de estos cuerpos sutiles, el cuerpo más elevado es el cuerpo espiritual. Y en este cuerpo es el que se puede conectar a Dios con Dios en la meditación. Y obviamente no es un cuerpo físico, es un cuerpo sutil. Y tenemos otros cuerpos que son más densos, más densos. Hemos dicho el físico, por ejemplo, el de deseos del otro, el astral es otro, son cuerpos más densos. Entonces, si es que nosotros queremos encontrar el amor divino no va a estar en los cuerpos densos, porque Dios se manifiesta en su plenitud en el cuerpo más sutil que tenemos, que es el cuerpo espiritual. Así que no va a estar en nuestros deseos, no va a estar en nuestras imágenes mentales que nos inventamos, no va a estar en nuestro cuerpo físico que está sujeto a tantas tendencias, desde el apetito a comer algo hasta el frío que nos produce una lluvia. No está ahí el amor. El amor está en otra parte, está en nuestro cuerpo sutil más sublime. Y debemos buscar ahí debemos buscar esto, ¿no? Y no se ve en lo físico, aunque es muy probable que si es que logramos por la meditación o por el estudio de este curso, lograr esa conexión a este plano sutil espiritual, luego sí se observe en el físico, de las formas que ya manifestamos. Seguimos, vamos, Mónica, por favor, 36. Los Milagros. Los milagros son ejemplos de recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Me encanta este principio y les voy a contar unos dos ejemplos, más que aquí disertar, les voy a contar dos ejemplos que simplemente tienen que ver con esta apreciación que la tenemos y la ponemos a consideración de ustedes. ¿Qué es el recto pensar según el curso? El recto pensar es observar con atención sin etiquetar. Sin etiquetar con prejuicios a la situación. Aquí les voy a contar dos historias. La primera, esta semana le escuché a Juan José Don Antoni. Él es un estudiante de curso de milagros. Más que estudiante, para mí es profesor de curso de milagros. Él está en Buenos Aires dictando conferencias sobre curso de milagros. Ustedes le pueden buscar en Facebook y lo van a encontrar con mucha facilidad. Y él contaba un ejemplo de algo que le pasó a él. Decía que él estaba un día saliendo de su casa, tenía que hacer algunas diligencias y se olvida alguna cosa en la casa. Entonces regresa rápidamente a su casa y cuando abre la puerta le encuentra a un desconocido en la sala de la casa, a un extraño en la sala de la casa. Y dice que el momento en que le vio a esta persona en la sala de la casa, este extraño, le vio con absoluta neutralidad, ¿no? Le vio con absoluta imparcialidad y con
una objetividad total. Él no se asustó, no se sobresaltó, no tuvo miedo. Y dice, esto es producto de haber estudiado el curso y de estar practicando todo el tiempo el curso, ver algo sin juzgar. Y dice, Juan José añade, luego tuve que fingir un poco. Dice, porque me fue tan natural, fue tan neutral la situación que yo tuve que, digamos, jugar un poco el papel del mundo, de asustarme, sobresaltarme, fingí que me asusté, fingí que me sobresalté. Oiga, ¿qué hace usted aquí? Y resulta que este señor que había entrado a la casa era alguien que estaba en el condominio, se había confundido de casa. Juan José no dejó bien cerrada la puerta de su casa y esta persona entró porque estaba buscando alguna cosa. Y parece que las casas son similares. Entonces luego se aclaró y la persona se despidió y se fue. Dice, poco me faltó para invitarles a tomar café porque para mí no era ninguna intrusión ni era ninguna violentación de mi privacidad. Simplemente vi algo que estaba ahí, pero sin juzgar. Y él insiste, esto es producto de estar estudiando el curso, ver con objetividad las cosas sin etiquetar. Porque él pone este ejemplo porque lo que una persona común y corriente hubiera hecho, ya se pueden imaginar ustedes, yo no debo explicarlo. Voy a poner otro ejemplo de esto de ver sin etiquetas las cosas. Me contaron una anécdota del doctor César Dávila cuando él empezaba la escuela y empezaba a promocionar sus cursos de yoga y meditación. Así que Jorge, que era uno de sus estudiantes más cercanos, se había encargado de promocionar el curso de yoga y meditación del doctor César Dávila. Y llegó el día de la inauguración del curso y Jorge llega todo asustado, todo nervioso, todo agitado y le dice, no se inscribió nadie, no vino nadie a las clases. Entonces el doctor César Dávila le dice, bueno, pero está usted, ¿no es cierto? Y usted sí está estudiando y está meditando, ¿no es cierto? Y Jorge le dice, sí. Entonces quédese tranquilo, le dice. No importa que no se haya inscrito nadie. Y se quedó con una calma absoluta, ¿no? Con una paz total, como era siempre un maestro muy avanzado que tuvimos la bendición de tenerlo aquí en Ecuador. Y bueno, ¿qué se saca de esto, no? ¿Por qué se cuenta esta historia? Porque él al no poner etiquetas a los eventos, no juzgarlos, no cuestionarlos de una forma negativa, le permitía a él ver desde una manera muy amplia la realidad de su escuela, ¿no? Su escuela hoy día sin dificultad sobrepasa los 100 alumnos constantes y en Quito y en Guayaquil son 300, en Cuenca son 300, en Panamá hay grupos, así. Es una escuela que está en constante expansión. Pero en ese momento, en esa hora temprana de sus inicios, como bien les anoté, no se inscribió nadie. Bueno, Jorge, que ya estaba ahí. Y digamos, esta es una forma de ver con calma las cosas sin juzgar, con calma las cosas sin criticar. Y estar en armonía, dice, los milagros son ejemplos del recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Bien, entonces, regresando al ejemplo de Juan José Don Antoni, su percepción, una persona en la sala, estaba en armonía con la verdad. Era una persona indefensa que no venía a atacar y eso estaba en armonía con lo que él estaba viviendo, con lo que él estaba expandiendo. En el caso del doctor César Dávila, la percepción de no tener estudiantes inscritos en esa fecha estaba en armonía con la verdad de su escuela, como él la vivía y como Dios le inspiró, con muchísimos alumnos, más allá de que en alguna fecha había solo Jorge, ¿no? O unos poquitos más con Jorge, que ya eran los antiguos. O los antiguos en esa época, que eran unos pocos, nada más que estaban siguiéndole al doctor César Dávila. Bueno, seguimos. Vamos con el principio 37. Por favor, Mónica. A ver, dice, un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana.
Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Ya, correcto. Muchas gracias, Mónica. Bien, vamos a hacer un comentario así un poco más rápido para dar tiempo a que haya el foro. A ver, lo que nos leyó Mónica es muy interesante. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Cuando dice la palabra yo, se refiere al autor del curso. Sabemos, es claro para todos que el autor del curso es Jesús. Entonces, entonces, él es el que introduce la corrección en el pensamiento falso. ¿Y cuándo sabemos que tenemos un pensamiento falso? A ver si es que le hacemos ahí hoy un poco interactivo. ¿Cuándo ustedes piensan que tenemos un pensamiento falso? A ver si es que me Cuando ayudan. no se ajuste cuando no se ajusta a la realidad, Y ahí, ¿cómo sabes que no se ajusta a la realidad? porque no tiene un fin, no tiene un fin. No tiene un propósito, ¿verdad? Está como una pieza suelta. Ujú. Ya es una buena aproximación, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias, gracias, Carmencita. ¿Cuándo sabemos que tenemos un pensamiento falso? Claudia. ¿Aló, me oyes? Sí, sí, te escuchamos. Creo que tenemos un pensamiento falso cuando creemos que es externo a nosotros. Ajá. Cuando no nos damos cuenta que es nuestra mente la que está creando el problema. O sea, la percepción con la que percibimos está afuera. Decimos la guerra, la matanza o la pelea con el novio o la pelea con la señora X, o sea, es afuera. Cuando no tengo la percepción de que estoy unido a todo y que es adentro en mi mente donde estoy generando el problema. De acuerdo totalmente. Ya tenemos dos excelentes ayudas. Cuando lo veo como un pensamiento suelto, separado, y lo veo fuera de mí, lo veo como que no En depende. nuestra mente se cree. Ya, ¿alguna otra idea más que alguien quiera añadir? ¿Cuándo sé que tengo un pensamiento falso? Tal vez también por el sentimiento que tengo, ¿Por el qué? por el sentimiento que tengo. Ya, con eso completamos, Con lo que nos han ayudado las tres, Carmencita, Claudia y tú, Mónica, tenemos completo. Por el sentimiento que tenemos. Y ese tipo de sentimiento puede ser, por ejemplo, un tipo de sufrimiento, un tipo de enfermedad, una percepción de escasez. Y para lograr la corrección es preciso invocar o llamar a nuestro Cristo interno. Y si esta llamada es sincera, Él acude y ayuda. Él ya acudió y Él ya efectuó su ayuda. Y se le debe otorgar a Él el permiso para hacer la corrección. Le debo dejar a Él que sea Él quien introduzca la corrección. Si se me permite, voy a poner una comparación muy simple. Cuando se daña algo en la casa, por ejemplo, una tubería, una conexión eléctrica, llamamos a quien sabe hacer esto, le abrimos la puerta de la casa y le autorizamos a que haga la reparación. Y claro, viene y hace los arreglos respectivos. Es así, aquí también, y si no, no se arreglaría, ¿no? Igual, y si no, no se arreglan las cosas. Así, aquí es igual, hay que llamar, hay que pedir la corrección de ese pensamiento específico y hay que permitir que él corrija ese pensamiento específico, ¿no? Hay que pedir esa corrección. Cuando esos tres elementos están alineados, se produce la corrección, ¿no? Bueno, aquí dice, actúa como un catalizador, resolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Y dice, la corrección introducida por nuestro Cristo interno disuelve las cristalizaciones que impedían a nuestra percepción ver la verdad y hacer que la percepción se reorganice o se estructure. Expliquemos muy brevemente esto, ¿no? Esto es ¿qué es un catalizador? ¿No? Estuve buscando en la Wikipedia qué es un catalizador. Un catalizador es un químico que hace, que hace que otras sustancias se disuelvan, ¿no? Es un reactivo químico que hace que los procesos sean más rápidos, la disolución sea más rápida de unos determinados químicos que se utilizan en una determinada combinación. Eso es un catalizador. Entonces, este catalizador lo que hace es disolver
si usé la palabra cristalizaciones por usar una palabra más sutil, porque yo lo percibo como unas petrificaciones del pensamiento, invisibles, desde luego, que están muy enquistadas en alguna parte de nuestro cerebro y que son en donde está almacenada la creencia limitante. Entonces, esta corrección del Cristo lo que hace es disuelve esas petrificaciones, las retira de nuestra forma de pensar y podemos ver de otra forma el entorno y la percepción nuestra va a cambiar. Insisto, hay que hacer el ejercicio. Hay que hacer. Ahí se puede ver los cambios que produce. Vamos a ver aquí algo más que... Aquí puse un ejemplo que voy a poner a consideración de ustedes de cómo se produce este fenómeno de catalización. Suponiendo que a una persona yo la percibo como hostil o yo la percibo como indiferente. Entonces, es mi percepción la que me está haciendo recibir esa información de la persona. Pero si es que yo pido, probablemente yo esté pensando algo que sea lo que me produzca esta percepción. Entonces, cuando llega este catalizador, que es esta corrección del pensamiento interno del Cristo, y disuelve esa percepción mía, yo voy a pensar de otra manera. Y quizás, como ya pienso de otra manera, yo tenga otra forma de acercarme a esa persona. Tal vez tenga una forma más cálida de hablarle, tal vez me preocupe más de lo que le está pasando, tal vez tenga una forma más gentil de hablar con esa persona, pero todo es producto de que se disolvió alguna petrificación que tenía en la mente. Ujú. Y obviamente cuando eso se produzca, esta persona ya no va, lo más probable es que yo ya la perciba diferente. Tenga otro comportamiento más gentil, más amable, más cortés, más fraterno. Pero todo empezó en el cambio que yo hice. Y esto debo hacerlo con la ayuda de mi Cristo interno, ¿no? Bueno, vamos ya concluyendo con esto. Dice, esto te coloca bajo el principio de la expiación donde la percepción sana, ¿no? Entonces, aquí hay una forma de hacer hincapié en la expiación. La expiación nosotros la podemos practicar en cada momento que experimentemos culpa por algo. Creo que me incluyo, nos pasa en el día que metemos la pata, ¿no? Es la palabra, metemos la pata y luego nos sentimos re mal, o con nosotros mismos o con la otra persona. Todos esos momentos son excelentes para aplicar la expiación. Y cuando aplicamos la expiación, ya dejamos en manos del Cristo interno la disolución de esa actitud nuestra, pues, medio rara, y nos situamos otra vez en el presente. Ahí nuestra percepción sana. Ahí ya cesan estos sentimientos feos de culpa, pesados de culpa, y caminamos hacia el frente ya con mucha más soltura. Y dice, esto siempre nos va a colocar bajo el principio de la expiación y esto siempre va a corregir nuestra percepción distorsionada. Y hasta que no hagamos esto, ¿no? El curso dice, hasta que no hagamos esto, de poner en manos de Dios este tipo de pensamientos raros o de pensamientos extraños que a veces tenemos, no podemos conocer el orden divino, ¿no? No podemos conocer el orden divino. Y el orden divino tiene que ver con nuestra paz, ¿no? Tiene que ver con nuestra alegría, tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con nuestra capacidad de servir a los demás, todo eso tiene que ver, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos un minutito nada más. Si es que alguien quiere decir alguna palabra, algo, le cedemos, tenemos un minutito. Si no, vamos cerrando la sesión. Bueno, estos principios son muy decidores, ¿no? Y Sí, te ayudan también a ubicarte y analizarte interiormente y darte cuenta de que realmente todo es mental y que tus pensamientos a veces son erróneos y que no tienen a veces fundamento ni razón. Y que tú tienes que sí. empezar a curar tu mente primero para que luego puedas estar en paz, ¿no? Puedes estar y lograr el milagro de la paz, de la tranquilidad. Ajá. De acuerdo, Carmencita. Y es el ego el que trata de que creas que sí tienen fundamento, ¿no? Que sí tienen un gran fundamento. Así Pero es. realmente no tienen fundamentos, no son reales. Son Les mandamos preocupaciones. un abrazo, les agradecemos por haberse conectado, que tengan un lindo fin de semana con bendiciones, les queremos mucho
y seguimos Dios mediante la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo. Gracias igualmente. A todos, una Chao, buena chao. noche. Chao, chao. Gracias, chao, Mónica, por la María. lectura. Gracias a Amigo. todas por conectarse. Gracias, Que Jason. descansen. Gracias, Chao. gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias. Chao. Hasta luego.